metodológico es una herramienta que nos sirve para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Contempla el análisis del problema, el análisis de los involucrados, la jerarquía de objetivos y la selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la matriz del marco lógico, la cual se resume en lo que el proyecto pretende realizar, cómo y cuáles son los supuestos claves, además de cómo estos insumos y los productos serán monitoreados y evaluados. A continuación, serán presentados paso a paso y explicado de manera detallada cómo ir realizando un proyecto de intervención y cuáles son los demás aspectos y elementos que debemos contemplar para su realización, además de cómo se tienen que ir realizando. Hablaremos sobre la primera etapa, la identificación de problemas y alternativas de solución, que consiste en construir un proyecto. Después es la identificación de grupos, meta o beneficiarios. Posteriormente, las necesidades e intereses. Ya por último, el análisis de los involucrados, del problema, objetivos y estrategias. La segunda etapa de la metodología del marco lógico se llama planificación. Dentro de esta etapa, la idea del proyecto ya se convierte en un plan operativo para la ejecución. Es decir, que ya se planeó y ya se va a ejecutar y a implementar para erradicar el problema. Se divide en tres partes. Primero, el plan operativo práctico. El segundo es la matriz del marco lógico y por último las actividades y los recursos. Cada una de estas etapas se va a explicar a lo largo del video. Identificación de involucrados. Para seguir con la continuidad de este proyecto, es necesario saber que dentro de toda situación deben existir personas involucradas. ¿Pero qué quiere decir involucradas? Se refiere a sujetos partícipes de dicha situación. Estos, si bien pueden ser padres de familia, profesores, autoridades educativas, de salud, estudiantes, administradores docentes, etc. Estos serán ubicados en el siguiente esquema, tomando como referencia los círculos que están a los costados. El problema que aparece dentro de los árboles se considera como un planteamiento. Para redactar este se requieren de ciertos puntos. Para empezar, se redacta en negativo. Después, debemos delimitar el grupo meta, es decir, aquellas personas que tienen el problema. Después, se delimitan o se buscan los involucrados, es decir, aquellas personas que pueden intervenir para erradicar el problema. Se delimita el problema considerando las personas, el lugar, la escuela, entre otros factores, y se debe hacer uso de palabras como deficiencia, carencia, ausencia o dificultad. Para que un problema sea aceptado, debe tener estas características. Ahora bien, seguimos con el árbol de efectos. El árbol de efectos es el que se presenta del problema hacia arriba. Tiene niveles. El siguiente nivel del problema hacia arriba se le llama causa y el que sigue se le llama raíz. Y a esos dos niveles se le considera como árbol de efectos. En el árbol de objetivos, este árbol de efectos se convierte en el árbol de fines, donde los efectos, en vez de estar en negativo, se convierten a positivos. Para leer este árbol de efectos se utiliza la premisa si A, entonces B. El árbol de causas. Este árbol, perteneciente al mismo árbol del problema, nos permite vislumbrar aquellas causas directas que son las responsables del problema central. Este está ubicado en el tronco. En él podemos ubicar las circunstancias que originan a nuestro problema. Podemos ver las causas directas y las raíces profundas. Estas se leen de forma ascendente vertical y nos permiten guiar la lectura a través de la premisa si A, entonces B. Un árbol de problemas es un esquema precisamente en forma de árbol que hace referencia a las causas y efectos de alguna problemática en específico. Con él vamos a poder preparar nuestro proyecto. Para poder elaborarlo, vamos a seccionar nuestro árbol en dos partes. Uno en donde hablaremos sobre un árbol de causas y uno donde hablaremos de los efectos que tiene.
Para poder elaborar un árbol de causas será a partir de la problemática que nosotros hayamos detectado anteriormente. Y lo que vamos a hacer es realizar un análisis que nos permite identificar las posibles causas de este problema. Y vamos a escribirlo abajo del problema que nosotros ya detectamos. Posteriormente vamos a ir buscando las causas de las causas. Y con esto vamos a ir construyendo las raíces que contengan nuestra árbol. Ahora, hablando de lo que es el árbol de efectos, lo primero que tenemos que hacer es representar gráficamente el problema. Bajo este problema vamos a ir escribiendo los efectos. Estos efectos son los efectos directos o inmediatos que tiene el problema y los vamos a ir uniendo con flechas. Posteriormente vamos a realizar un análisis de cada efecto del primer nivel y vamos a verificar si hay otros efectos que deriven de este mismo. Y estos se van a colocar en un segundo nivel para que nosotros, conforme vayamos analizando y detectando más y más efectos, vayamos completando nuestro árbol. Ya que hayamos construido las dos partes, nosotros vamos a tener nuestro árbol de problemas completo. Árbol de objetivos. El árbol de objetivos es el árbol de problemas redactado en positivo. La primera parte del árbol de objetivos se le llama árbol de fines, que en un primer momento fue el árbol de efectos, solo que redactado en positivo. Después sigue el problema, que es la parte central del árbol. Es el planteamiento redactado en negativo. Por último, la parte inferior se le llama árbol de medios, que en un primer momento fue el árbol de causa, solo que esta vez redactado en positivo. Para leer este árbol se utiliza la premisa el medio X para obtener el fin Y. Ahora hablaremos un poco acerca de la identificación de las alternativas y cómo es que nos pueden llevar a la solución del problema. Básicamente, cuando nosotros detectamos ciertas alternativas, podemos seleccionar una estrategia óptima. Esta estrategia óptima nos llevará a la solución de la problemática que nosotros hayamos detectado. Pero para esto, tenemos que realizar un análisis en el que discriminemos las acciones complementarias y las excluyentes. Las acciones complementarias van a hacer referencia a aquellas que sean factibles en conjunto y que van a complementar con aportes a la solución del problema. Por lo tanto, estas van a ser posible agruparlas en torno a una solución. Las acciones excluyentes, en cambio, son aquellas que no es posible realizarlas en conjunto y que nos van a ayudar a elegir a una sola estrategia. Para realizar el análisis de estas acciones, debemos de tener en cuenta dos aspectos. El primero es que debemos de tener presente que el proceso de análisis debe ser interactivo y retroalimentado. Es decir, que debemos de tener en cuenta que cada una de las alternativas que nosotros hayamos detectado se pueden ir complementando, que se pueden ir agregando ciertas estrategias o que se pueden ir agrupando. De igual manera, debemos de tener en cuenta que las alternativas resultantes deberán ser analizadas en relación con el espacio geográfico y el espacio socioeconómico, para que nosotros podamos especificar de mejor manera el problema y que podamos verificar la factibilidad de esto. Identificación de acciones. Para llevar a cabo esto, debemos tener en cuenta que una vez que ya se identificó en la parte inferior del árbol de objetivos el medio que debe operarse, es importante saber que deben ser aquellas que no tienen otro medio que lo genere y que éstas están en correspondencia con las causas independientes, las cuales se encuentran en la parte más baja del árbol de problemas. Debemos tener en cuenta que tiene que existir una coherencia entre la causa, medio y acción, la cual es importante verificar. Sin embargo, una vez que es comprobada la verificación, se puede expresar de la siguiente manera. La existencia de un problema se explica por la existencia de una causa que lo provoca. Para solucionarlo es necesario recurrir a un medio. Este debe eliminar la causa. Para hacer efectivo este medio deben ser identificadas algunas acciones que lo operen. Vamos a esquematizarlo de la siguiente manera. Acción, medio, causa, problema. Si atendemos este esquema podríamos decir que se va a leer de izquierda a derecha. La acción que se propone permite obtener unos medios
que eliminan la causa que genera el problema. Por lo tanto, esto es necesario revisar que debe haber una gran coherencia entre estos elementos, para así no caer en una inconsistencia que afectaría el análisis por completo. La selección de estrategias óptima son aquellas acciones o alternativas complementarias que facilitan en conjunto y que van a completar sus aportes a la solución del problema. Por lo tanto, es posible agruparlas en el entorno de la solución. En nuestro proyecto nos enfocamos en el árbol de acciones, donde nos centralizamos en algunas alternativas que darán mejor resultado. Y una de las mejores fue la instalación de nuevas antenas para la distribución de Internet. Esto va a ser eficiente para nuestros recursos, ya que fuimos considerando en una tabla. Ahora hablaremos un poco de cómo es la elaboración de la estructura analítica del proyecto. Esto se va a poder realizar con la información que ya hayamos recogido de la estrategia óptima que hemos seleccionado anteriormente. Esta actividad va a consistir en realizar un pequeño árbol de objetivos ajustado a la alternativa que ya seleccionamos. Este árbol va a estar seccionado en 4 niveles jerárquicos, los cuales son el fin, el propósito, los componentes y las actividades. El fin y el propósito los vamos a poder obtener del árbol de objetivos original, mientras que los componentes y las actividades deberán ser construidos, redactados, a partir de la información que nosotros hayamos obtenido, de los análisis y demás aspectos en los que nosotros podamos poder detectar cuál es el estatus financiero, económico, de toda la técnica y el ambiente en el que se encuentra el lugar donde vamos a realizar nuestro proyecto. Pero para ir de manera un poco más específica, vamos a ir partiendo de arriba hacia abajo en la elaboración de este proyecto, comenzando por los fines, que son la descripción de la solución del problema y, como ya se ha mencionado, lo obtenemos directamente del árbol de objetivos. El segundo nivel es identificar el propósito. El propósito describe el efecto directo que va a tener o el resultado que nosotros esperamos que se tenga al final de nuestro proyecto. Este lo vamos a poder obtener del árbol de objetivos que nosotros ya hayamos realizado previamente. Ahora, ya que tenemos los dos niveles, vamos a hablar del nivel de los componentes. La manera en que nosotros podemos entender a los componentes es como las obras, los estudios, servicios y la capacitación específicos que vamos a requerir para que se pueda producir el propósito que nosotros queremos alcanzar. En la matriz del marco lógico, los componentes podemos definirlos como los resultados. Y vale decirse que son las obras como tal ya terminadas, los estudios terminados, la capacitación completamente terminada. Ya que nosotros hemos hablado de los componentes, sigue el último nivel, que son las actividades. Las actividades son todos aquellos elementos que debemos de considerar, precisamente todas las actividades que se tienen que realizar para que cada uno de los componentes se cumpla. Aquí vamos a identificar los recursos que necesitan para poder cumplir con cada uno de los componentes y así poder representar cada una de las actividades que se tienen que realizar. Matriz del marco lógico. Nuestro proyecto de intervención socioeducativa tiene como propósito o finalidad erradicar los problemas de la Escuela Telesecundaria Pablo Neruda del municipio de Ahuacatlán, Puebla, o específicamente de la comunidad estudiantil de dicha institución. Pues bien, estos problemas fueron detectados a partir de la aplicación y análisis del diagnóstico escolar que se llevó a cabo. En ellos se pudo establecer que el principal problema es la falta de conectividad de los alumnos, es decir, que no tengan acceso a la red de internet donde se llevan a cabo las actividades académicas necesarias para que los alumnos sean evaluados para su siguiente nivel. Esto a partir de la nueva modalidad de línea que se lleva a cabo. Pues bien, entre las consecuencias que radican de esta situación se encuentra el rezago estudiantil,
es decir, que los alumnos no cumplan con el perfil necesario, que es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades. Por tanto, que a partir de ello los alumnos tengan una deserción escolar, es decir, bajas en la institución que promuevan que la matrícula de esta disminuya. Pues bien, nuestro proyecto tiene como plan o diseño que este problema se erradique a partir de la gestión de recursos en el desglose de las próximas etapas. Pues bien, con ello se pretende que los alumnos cumplan con ese perfil y lleguen a esos aprendizajes que les permita acceder a la información y tener esa conectividad, donde el acceso a plataformas, a videoconferencias virtuales, la entrega de tareas en tiempo y forma sea la prioridad, para que de esa manera los alumnos puedan aprender eficientemente y por tanto no haya una deserción escolar. Continuamos con los indicadores. Los indicadores están descritos en la segunda columna de la matriz del marco lógico. Esto nos permite medir hasta qué punto nosotros hemos alcanzado nuestros objetivos, obviamente a distintos tiempos. Para llevar a cabo y redactar estos indicadores se requiere especificar el grupo meta, la cantidad, la calidad, el tipo, el tiempo y delimitar la localización. También hay ciertas características que deben cumplir, que es ser medible, ser específico, ser pertinente, ser realizable y estar enmarcado en un tiempo. Nosotros debemos considerar estos aspectos para que nuestros indicadores estén bien redactados y sean funcionales dentro del proyecto. Hay ciertos aspectos que cabe mencionarlos. El primero es que cuando nos piden los indicadores poner los montos económicos, debemos considerar hasta el más mínimo, ya que al momento de sumarlos debe dar un monto que nuestro presupuesto abarque, ya que si no lo abarca no podremos llevar a cabo el proyecto. Y el segundo es que cuando nos piden porcentajes de lo que pretendemos alcanzar, se recomienda poner abajo de 35%, ya que si lo ponemos más alto, nuestro proyecto sería muy demandante e incluso puede que al final del proyecto no se alcancen los porcentajes. Siguen los medios de verificación. Estos medios son nuestro siguiente paso luego de seleccionar a los indicadores. En ellos se debe de precisar los métodos y fuentes de recolección de información que permitan evaluar y monitorear a los indicadores. Las metas que propusimos deben ser observadas y así podremos determinar el logro de los objetivos de la intervención. Estos medios se registran en una tabla como la que se muestra a continuación y nos permiten organizar y delimitar mejor la información que hemos recabado. De hecho, los datos que se registran nos hacen ver de manera más clara si hemos cumplido con nuestras metas o no.